Tenés que estar atento. Atento. No, Florencia, mire que No hay nombres, ¿no? No, Florencia, Dios quiera, si Dios quiere, me cuida. Y me dice, toda mi familia va a venir a la casa del Sergio, amén. Ellos son de acá nomás, son del barrio San Juan, pero les cuesta, como te costó a vos en algún momento. ¿Cuánto le costó? No quería venir, ¿a cuánto? Te fío que no quieras venir ahora, hermano. Hay gente que dice, ay, pastor, ¿cómo me costó venir? Hermano. Y a ver si me dice, yo le digo, no sabe, hermano, ¿cómo me costó venir hoy? Dice, usted automáticamente dice, ¿dónde hay el teléfono de otro pastor? Porque la verdad, ¿para qué tener un pastor que no quiere ver? Pero hay hermano, ¿y cómo lo ven nuestros hijos? Amén. Yo no lo quiero. Uy, me cuesta ir a la iglesia. Tus hijos dicen, ¿se puede? A su nombre. Amén. Entonces, mire, este hermoso varón dice, y ahí Florencia, digo, esperemos que venga hoy. Hoy no vino, me parece Florencia. Pero ella recibió a Jesús. Y dice la palabra que ir y predicar el evangelio. A toda criatura. Si hay que tener a vos eres una criatura bárbara. Recibiste a Jesús. Amén. Nos queda a veces la cara de criatura. Amén. Pero damos gracias a nuestro Dios porque seguimos haciendo la obra del Señor. Y eso no es la obra de un pastor, esa es la obra de la iglesia. Amén. Así que, Florencia, si estás escuchando, le hablamos a tu espíritu, vos y toda tu familia va a estar acá. En la obra del Señor. Amén. Así que nos decía que tendrá doble tiempo de bajar los brazos. Gloria a Dios. No es tiempo de bajar los brazos, amén. Y es tiempo de seguir extendiendo el reino del Señor. Así que este anuncio es para las mujeres. El día jueves, se nos terminan las vacaciones, ¿sí? Se nos terminan las vacaciones, los chicos comienzan, y quizás arrancan nuestras vacaciones también. Pero estuvimos de vacaciones las amadas para poder salir con los chicos, para poder salir y estar con la familia, pero el día jueves, 1 de agosto, empezamos nuevamente retomamos las reuniones de damas a las 3 de la tarde, así que agéndelo, anótelo, porque son muy lindas las confraternidades, ¿no? Decir conmigo, son muy lindas las confraternidades, hemos tenido de mujeres, de varones, pero lo bueno es poner por obra la palabra, porque hoy creo que escuchaba que decía que el que escucha y no la pone por obra, ¿qué dice Santiago? Es como aquel que se mira en un espejo y cuando sale se olvida de cómo es. Pero aquel que escucha la palabra y la pone por obra, ese es obediente y es el que agrada la voluntad de Dios. Amén. Así que, mujeres, el día jueves a las 3 de la tarde tenemos la reunión de damas y también quería avisarles que vamos a compartir algo, vamos a festejar el Día del Amigo. Acá la coordinadora de las damas me decía, ¿qué le parece, pastora, si festejamos el Día del Amigo? Muy bien, yo sé que cuando hay festejo hay más amadas, así que venga, traiga algo para compartir y sabemos que lo más importante es saber que vamos a ser bendecidas. Amén. Ese es el anuncio y volver a recordarles también el día viernes tenemos la reunión de matrimonios. ¿Y cuántos se acuerdan de Adorema? No vale los coordinadores de matrimonio. ¿Ay, se acuerdan del tema? ¿Cómo? Algo del perdón. El poder del perdón. El poder del perdón. Y en el matrimonio es fundamental poder perdonar. No haberse perdonado, sino perdonar todos los días. Porque uno se vuelve a elegir y muchas veces ¿quiénes se equivocan? Todos. Así que nos tenemos que perdonar todo el tiempo. Así que recuerde, este viernes tenemos reunión de matrimonio. Quiero compartir una palabra con la iglesia. No la busque yo, se la voy a leer ahí en el libro de Segunda de Samuel. Y cuántos por ahí conocen la historia del rey David cuando trajo el arca del pacto a su casa. Y dice que David, que hay una alabanza que cantamos muchas veces, David danzaba y dice que danzaba energéticamente, ¿sí? Danzaba, dice que abría sus piernas, levantaba sus brazos y él estaba con una túnica. Y dice que su esposa que estaba en el balcón lo veía bailar y danzar y saltar y sentía ¿qué? Vergüenza. El pastor está tirándole. Dice que sentía vergüenza, decía, ¿y este David qué hace ahí? Decía, y él lanzaba, gritaba y saltaba, porque el arca del pacto, la presencia de Dios había llegado a su tierra, y no solo eso,
sino que también había victorias, le habían podido sacar a aquellos que le habían robado la presencia. Y dice que David danzaba delante de todo el pueblo y él era el rey. Entonces la mujer decía, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir las criadas? Léalo ahí en el Segunda de Reyes. No quiero que lo lea ahora, sino que usted me pueda seguir. Ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Y dice que David danzaba y estaba alegre porque la presencia de Dios estaba en su casa. Volvía a estar en su tierra y volvía a estar en su vida. Y mientras estábamos ahí danzando, el Espíritu Santo me decía, ¿sabe que hay muchos que no danzamos exteriormente porque no entendemos que la presencia de Dios está en nuestras vidas? Y que hemos ganado batallas grandes. David había ganado una batalla terrible. Entonces no tenía vergüenza de quién lo miraba, de quién estaba, de que si se le veía algo, no se le veía, si dejaba de ser el rey delante de los ojos de alguien. A él lo único que le importaba era que la presencia de Dios volvía a estar en su vida. Y es lo que te tiene que importar a vos y a mí cuando alabamos. No si me miran, si no me miran, si levanto la mano. Usted me va a ver a mí siempre. Miren, no salgo acá porque no salgo acá. Pero siempre que puedo alabar a mi Dios, levanto mi mano, grito. Y no tengo vergüenza, porque no tenía vergüenza para ir afuera y pecar, menos que tener vergüenza para venir y alabar el nombre de mi Señor. Por eso cada vez que usted está en la presencia, glorifique el nombre del Señor. Cante, alabe, grite, porque ha ganado victoria y la presencia de Dios está en su vida. La presencia de Dios está en su vida. Porque el diablo te limita, el diablo te pone vergüenza, pero Dios no te libre. Hay acá. Dios me hizo libre. Yo era presa cuando estaban en la esquina. Yo no andaba, pero quizás algunos sí. Yo era presa quizás cuando hacía algo indebido, ahí era presa. Pero mire, dice lo único que le quiero leer en Segunda de Samuel, dice 6, en el versículo 29, y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, su esposa, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Gloria a Dios por aquel que entiende lo que hace. Gloria a Dios por aquel que entiende a quien alaba y a quien bendice. Me haré más vil, dice. Y es una alabanza que cantamos. Yo me haré más vil. Nosotros nos hacemos más vil cada vez que reconocemos que Él es grande. Que Él es grande y nosotros no somos nada. Vergüenza tiene que tener el diablo que está vencido. Usted y yo somos más que bendecidos. Somos más que victoriosos. Por eso cada vez que alabe el nombre del Señor, no solo acá, no solo levantar las manos y cantar es alabar, ir afuera, hablar, dar testimonio, eso también es alabar. Y muchas veces el diablo te dice que tenés que tener vergüenza. Vergüenza tiene que tener el diablo. Dios lo bendiga, iglesia, y glorifique el nombre del Señor. Que todo este barrio San Juan sepa que hay un Dios vivo al cual adoramos. Denle un fuerte aplauso. Gloria, 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 gloria a Dios. Al que vive, al que reina y al que ha de venir. Gloria a Dios. Ya su nombre. Decía que tenés lado, no tenés excusa. Al de atrás también, que no escuchó, el de atrás se pone medio vago, así que lo tenés que decir, date vuelta. Amén. Damos gracias. ¿Cuántos quieren recibir una palabra poderosa? Decirle que tenés al lado, tu espíritu la necesita. Y si vos capaz que no tenés ganas de estar acá, tu carne, esa carne potadita, pero tu espíritu la necesitamos recibir a la maestra de las palabras, a nuestra hermana Rosana, que va a estar a cargo de la predicación de esta mañana, que Dios la pueda bendecir. Amén.
Dios lo bendiga, amado. Ya no podíamos ir a casa, ¿verdad? Estoy feliz. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de Génesis. Gracias. Muchas gracias. No puedo. Está en Génesis capítulo 37, la historia de José, una historia muy conocida. Ya hemos orado, pero me encomiendo al Señor y al Espíritu Santo que sea el que hable en esta mañana. Amén. Y cuando meditaba en esta palabra, me quedé meditando el día que mi pastor dijo que nosotros no militamos en esta tierra un reino de esta tierra. Y la palabra seguía en mi mente y me acordé de José, ¿no? Y me acordé de cómo empezó el llamado, ¿no? El llamado de José. Dios le habló a José en sueños, ¿no? Y dice que le habla a José, y José era de una determinada manera cuando el Señor habló a su vida. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús, el capítulo 37, ¿lo tienen? Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo, acuérdense de esto, de 17 años, apacentaba las ovejas con su padre, con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, o sea, de los hermanos de José. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, o sea que lo detestaban. Eso es lo que vos generás. Y después dice, ¿no? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más, y a causa de sus sueños y sus palabras. Y acá me quiero detener por un momento. Calcule que un hijo, hoy se hablaba y el del Espíritu me traía, no debemos amar a ningún hijo ni demostrarle más amor a ningún hijo que a otro. A todos nuestros hijos los debemos amar por igual, porque acá vemos cómo esta circunstancia hizo que se aborrezcan a los otros hermanos. Entonces, si Dios nos dejó esto plasmado, es porque tenemos que tomar una enseñanza de esto. Y es lejos del mensaje que quiero dar, pero el Señor lo traía hoy cuando estaban agradeciendo. No, digamos, yo tengo 4 hijos y uno el Señor se lo llevó, y a veces hacemos diferencia a los padres, porque uno se porta mejor, porque este nos gusta más, porque este nos hace renegar menos. No hagamos eso, hermano, porque la palabra de Dios, si quedó plasmado acá, créame que es por alguna enseñanza para nosotros. Amemos a todos nuestros hijos por igual y démosle todo lo que necesitan por igual. ¿Sí? Y bueno, y él dice que le dije oídme, ¿no? Como que tenía autoridad sobre sus hermanos, a causa de la autoridad que le daba quizás el padre al ponerlo sobre todos ellos, ¿no?
Y habla de una autoridad y habla de una manera de ser de José. Dicen los historiadores que José era medio engreído, ¿no? Y medio que se creía, ¿no? Y sigamos leyendo. Y lo aborrecían aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que... perdón. Vino sus hermanos y soñó José sueño y le contó, pero me dio algo. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, meditaba en la palabra que por algo Dios le había dado a José ¿no? soñar y que los sueños lo pudiera discernir. Y algo iba a acontecer, algo iba a pasar. Y José no sabía que algo iba a acontecer. Quizás José, yo pensaba que bueno, la palabra fue dada, ¿no? Fue dado el sueño, eso, y de inmediato se iba a cumplir ese sueño. Pero resulta que no pasó así. Empezaron, ¿no? Los hermanos, seguimos leyendo, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió delante del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo le oí decir que van a Dotán. Entonces fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron desde lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron unos a otros: he aquí que viene el soñador. Ahora pueden venir y matémosle y echémosle en una cisterna, y le diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño, ¿no? La palabra y la historia es muy preciosa y tiene mucho aprendizaje, ¿no? Y yo decía, quizás José habrá pensado: y ya enseguida se va a cumplir, y yo estaré sobre mis hermanos, y yo voy a cumplir ese sueño. Pero José no sabía que para llegar desde el día que a vos, porque yo sé que cada uno de nosotros acá tenemos una palabra, un sueño que Dios nos dio. Dios a mí me habló en sueños y un día me habló y me dijo lo que iba a hacer conmigo. Y uno piensa que va a llegar en un momento rápido y que todo va a ser guau, ¿no? Pero Dios necesita de nosotros sacar todo aquello que primeramente entorpece los planes de Dios. José era un chismoso porque iba y le contaba todo lo que hacían sus hermanos a su papá, ¿no? ¿A quién le gustan sus hermanos? ¿Le gustan a ustedes? A mí no me gustaba, porque como mi mamá se enteraba de que lo que yo hacía, le daba. ¿Le gusta a ustedes que sean chismosientos los hermanos? Acá los hermanos, acá les gusta que sean chismosientos, que cualquier cosa que uno hace, ¿ya lo cuentan? No.
necesitaba José ser procesado. Y dice que sus hermanos lo venden a Egipto. Yo creo que todos saben la palabra, ¿no? De José, la historia de José. Y dice que lo venden como esclavo. Primero le quitan la capa, lo que su papá le había hecho. Después lo meten en una cisterna. ¿Se imaginan José ahí? En la cisterna, que le quitaron la capa. ¿Ustedes piensan que ellos tenían la autoridad de sacarle la capa a José? José era el hijo preferido del papá. ¿Alguno tuvo un hermano preferido por el papá o la mamá? Ustedes saben que eso no puede pasar. A ese hermano se lo respeta. Él dice algo y tiene la última palabra, ¿no? Y ahí estaba él, se le quitaron la capa, pero ahí estaba la mano de Dios para salvarlo, ¿no? Porque ellos lo que querían hacer era matarlo. Pero su hermano primeramente se interpone y después ve ellos que vienen unos egipcios, unos comerciantes que venían, traían mirra, traían cosas y se iban a llevarlo a Egipto. Entonces dice uno de los hermanos que estaban comiendo pan, ellos re panchos ahí, le dice: ¿qué te parece si ganamos unos pesos? ¿Para qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano, ¿no? Valga la redundancia, es nuestro hermano. Vendámoslos a Egipto. A estos mercaderes. Pero lo vendieron, dice, a José, y fue a parar a la casa de Potifar como esclavo. José, el hijo preferido del padre, fue a parar a la casa de Potifar como esclavo. Pero había algo de José también, había algo muy precioso de él, porque él no dejaba de servir. Dice que en la casa de Potifar, dice que todo lo que él hacía prosperaba. Dice que todo lo que él hacía prosperaba, él trabajaba. Quiere decir que el reino de Dios hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estar, no importa, hoy hablaban del proceso, no importa el proceso que estés pasando, vos tenés que servir, a donde estés, en la calle, en el almacén, en donde vos seas, sos servidor, ¿no? Y va pasando, y después, bueno, la mujer de Potifar quiere acostarse con José, porque dice que José era un hombre muy lindo, y él se escapaba, que un día no se pudo escapar más, y bueno, se tuvo que escapar, pero dice que quedó la ropa en las manos de esta mujer, y lo acusó de que él quiso deshonrarla. Entonces Potifar, ¿dónde lo manda? A la cárcel. Va a la cárcel allá, ¿y qué pasa en la cárcel? No me lo merecía. Señor, si yo fui fiel a vos, yo fui fiel, no hice nada malo. ¿Por qué estoy acá? No se quejó. Dice que ahí también, dice que el carcelero nada tenía que hacer porque todo lo hacía José y todo marchaba muy bien. Ahí también Dios lo prosperaba. Por eso, amada iglesia, hay que seguir trabajando. A pesar del proceso que estemos pasando. Porque ese proceso nos quebranta, nos cambia. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo mayor, es espiritual. Es algo que no puede recibirse en lo natural ni en lo carnal. No por mis muchas actitudes o mi mucho saber, yo voy a poder recibir algo de parte de Dios. Porque el reino de Dios no se trata de lo que nosotros podamos hacer o que lo que nosotros tengamos o lo que nosotros naturalmente pensemos o lo que carnalmente podamos tener. Eso queda fuera de contexto, no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Y lo que quiere el Señor entregarnos en este tiempo que hay un mover espiritual tremendo es espiritual. Por eso es necesario el proceso. Y dice que allá estaba José en la cárcel. Y vienen dos que el faraón los había desechado ahí, el panadero y el copero. Y dice que un día estaban tristes porque habían tenido un sueño. Y José les interpreta el sueño y así tal cual José les interpreta el sueño, así sucede. El panadero fue muerto y el copero fue a servir de vuelta al faraón. Y el José le dice al faraón, al copero: acordate de mí cuando esté delante del faraón. ¿Y qué pasó? Se olvidó.
Se olvidó ahí, siguió ahí. Por misericordia, le dijo José, acordate. Era necesario un poquito más de horno para José, parece, ¿no? Porque mientras estamos en la carne y lo natural, el Señor no nos puede entregar lo espiritual. Porque el reino de Dios no es nada que ver con lo que pensamos, con lo que pensamos cuando recibimos la palabra, cuando le dice, sí, Dios te va a bendecir, te va a hacer, y vas a estar en lugares altos y esto y aquello. Pero no te dicen, sabes que tenés que moldear tu carácter, ya no tenés que ser la misma Rosana de antes, ya no te vas a mover por tus propios medios, ya no vas a hacer lo que quieras, ya todo lo que vos eras antes, olvídate, ya no va a estar. Pero bueno, eso necesita un proceso para poder comprenderlo. Y ahí estaba José, ¿no? Seguía en la cárcel ahí, pero no se quejaba. Dice que todo lo que él hacía prosperaba, y ahí estaba. Pero hasta que llegó el momento de que el faraón tuvo un sueño, que yo creo que todos lo deben saber, por eso no lo leí porque es largo. Imagínense que empieza en el 37 y termina en el 50, no puedo leer todo. Pero sí, voy a dar las partes más importantes. Y dice que tuvo el sueño y soñó con las vacas flacas y las vacas gordas, y salió con las espigas flacas y las espigas gordas, y le dijo, y nadie lo podía interpretar. ¿Y ahí qué pasó? El copero se acordó de José. Dice, ay, ya me veo en la cárcel, dice. Se acordó, ya sé de que José ya estaba ahí medio para salir, ¿no? Gloria a Dios. No, porque ahí a ver si no comprendemos. Y ahí lo mandan a llamar. Y entonces José le interpreta el sueño. Y el faraón le dice, ¿quién mejor que este para que esté sobre todo el reino? Y le pone el anillo como autoridad. Y lo pone el primer... Estaba el faraón y estaba él, con toda la autoridad. Ahí se empezó el cumplimiento de lo que el Señor le había mostrado. Pero ya José no era el mismo. Ya José no era el mismo. Ya había cambiado. Porque con soberbia no podemos llegar a tener lo que Dios quiere para nosotros. Porque el reino de Dios es nada que ver con lo natural y que lo que nosotros podemos llegar a pensar. La jerarquía en la iglesia del Señor nada tiene que ver con la jerarquía que es en el reino de los cielos. El Señor Jesús, cuando sus discípulos se disputaban, ¿y quién va a liderar? ¿Y quién va a liderar? Él le dijo, llamó a un pequeño y le dijo, ¿no?, que debían ser como ese niño. Y hizo otra cosa más, lavó los pies de sus discípulos, porque en humildad, porque Él vino a servir esta tierra, y Él era Jesús. Y después dice que, bueno, hubo hambre, como Él había predestinado en la tierra, empezaba el tiempo de hambre, 2 años de hambre, y en todo el mundo hubo hambre. Entonces los hijos de Jacob los mandó a que vinieran a comprar a Egipto el alimento, el trigo, todo que habían guardado, y vinieron, y dice que José los conoció a los hermanos. Y dice que se movió su corazón, ¿no? Acordarse de ellos que te quitaron la capa, que te quisieron matar, que te metieron en la cisterna y que después te vendieron como esclavo. Estaban ahí delante de él, ¿no? Pero dice que José le da como una pequeña prueba y él ve, ¿no?, y se entristece por ver así, pero José ya no era el José desde el principio. Él ya había recibido la palabra, el sueño de lo que él iba a hacer. Ya no era más, ya era otro, ya era espiritual, ya entendía lo que estaba pasando. Y pudo perdonar a sus hermanos. Y escucha la palabra esta que está en el Génesis 45, del 5 al 8 lo leemos, dice: ahora pues, cuando vean los hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya hay 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni ciega,
y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Nosotros estamos peleando hoy acá, no por nosotros, sino por aquellos que todavía no conocen, aquellos que quizás hoy se burlan de vos, quizás hoy te dicen, mirá lo que hace, no tiene nada que ver. Nosotros lo que recibimos para hacer el ministerio, el trabajo, porque a veces hablamos de ministerio, de trabajo, hablamos de todas esas cosas que se reciben, ¿no? Pero hay un proceso, el cual debemos pasar para poder entender lo que es natural y lo que es espiritual. Cuando vos recibís algo de parte de Dios que es espiritual, no es para bienestar tuyo, ni para resarcir todo aquello que pasaste, no nos equivoquemos, no pasa por ahí. Nosotros recibimos una palabra, recibimos un ministerio, un trabajo, y es para trabajar para aquellos que hoy quizás nos aborrecen, para trabajar y para dar de comer a toda la tierra que está muerta de hambre. Y a veces queremos ministerio, y a veces no entendemos que para recibir algo, primero hay que pasar por el proceso de Dios, por el tamiz del Señor. Ahora yo quiero ser pastor, yo quiero ser... No te equivoques, porque el proceso de cada uno de los ministerios y trabajos que hay acá sobre la tierra no son como esta tierra. La jerarquía acá, mi pastor no es el más grande, él es el más pequeño, porque él me sirve a mí y te sirve a vos. ¿Qué quiero decirle con esta palabra? Que el reino del cielo se ha acercado a nosotros, pero no lo podemos recibir en carne y naturalmente. Lo tenemos que recibir en el espíritu. Y lo tenemos que entender como esto que le estoy diciendo. Que nada tiene que ver las jerarquías de allá afuera con las jerarquías de acá adentro. Que cuando a vos te dan algo, vos en vez de subir, bajás. Porque vos empezás a ser siervo de todos. De todos. Vos empezás a dar todo aquello que te dieron. Pero eso no se tiene sin el proceso. El proceso te hace humilde. El proceso te hace agachar la cabeza y entender que para vos no, nada. Todo lo que fuiste y lo que pasaste allá afuera, desde niño, todo te preparó para este tiempo. Nadie va a resarcir lo que te pasó, porque fue el proceso para que hoy estés acá. Fue el proceso para que vos aprendás a vivir de una manera diferente. El reino del cielo se ha acercado, decía el Señor Jesucristo. Y todos pensaban, los judíos pensaban, que Él iba a venir, iba a armar una revolución, iba a poner los enemigos en sus pies. Y el Señor hablaba de amor. No entendían nada. Por eso Pedro andaba continuamente con el cuchillo en la ropa. Porque él esperaba que en cualquier momento su maestro saliera a hacer una revolución y tendría que salir a defenderlo. Pero el Señor hablaba de otro reino. Hablaba del reino del amor. Hablaba de un reino que no está acá dentro de la iglesia. Está allá afuera. Está allá afuera. No habla de un reino que viene a llenar de amor este mundo lleno de corrupción. Pero a veces no entendemos. Y pensamos, porque el hermano recibe tal o cual cosa, pero no sabemos cuál fue el proceso. No sabemos. Dice que cuando recibe José la túnica tenía 17 años y el cumplimiento total fue a los 32 años. Mire si tuvo proceso José. No fueron como yo lo estoy contando de un momento a otro, fueron procesos que te quebrantan, que uno no entiende lo que está pasando. No entiende. Los discípulos no entendían nada, decían, pero este no venía a liberarnos a nosotros.
No entendían nada. Por eso el Señor nos habla. El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque para que nosotros recibir algo celestial, debemos morir a lo terrenal. Debemos dejar de esperar algo en lo natural, cuando lo que el Señor quiere dar es espiritual, es sacrificio, es trabajo, es saber que ya tu vida no te pertenece más. Se acabó. Resulta que vos estás trabajando para un reino incorruptible. Resulta que vos estás trabajando sin una paga natural. Y hay algo que te lleva y te hace avanzar. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que quiere salvar a cada alma que está sobre esta tierra. No nos equivoquemos cuando anhelamos, dice, buena ciencia, anhelan obispado, buena cosa quieren, pero aténganse al proceso que Dios va a hacer con su vida. Dios no obliga a nadie, pero hoy en esta mañana llama a una iglesia a decirte que es que yo te entregue los tesoros escondidos que tengo para vos. Hay un proceso. Hay un proceso que vas a tener que pasar. Porque resulta que así como estás hoy, no te lo puedo entregar. Hay hermanos acá que tienen llamado pastoral, llamado de profeta, de evangelista, pero todavía no comprendieron que el reino de Dios no es algo natural, no es jerarquía natural, porque acá el que le sirve al Señor va a ser pequeño, va a ser, nadie lo va a ver, pero Él va a ganar almas para el cielo. Él va a ganar almas para el cielo. Y eso no se ve en la tierra. No se ve. No hay riquezas para aquellos que elijan el reino de los cielos. No hay riquezas naturales. No hay riquezas naturales. Porque la riqueza que el Señor nos quiere entregar en nuestra mano es espiritual. Es trabajar sin descansar. Porque cuando comprendemos que el reino de Dios no se asemeja nada a esta tierra, hay que entender que debemos trabajar, porque hay muchos que hoy quizás no tienen una oportunidad, quizás hoy se están perdiendo. Hoy hay droga, hay muerte, hay espíritu de muerte, de suicidio, están destruyendo a todos, y quizás nosotros no estamos comprendiendo lo que el Señor quiere. El Señor quiere entregar a su iglesia los tesoros que tiene escondidos, y están en ustedes y en mí. Decir, yo quiero ir. Pero uno tiene que comprender que cuando vos decís, sí, yo quiero ir, hay un proceso que te espera. Y no hay que quejarse, hay que seguir adelante. Porque eso que el Señor te dijo, Él lo tiene para cada uno. Yo sé que cada uno acá recibió palabras, recibió un sueño. Dios habla de muchas maneras, pero el Señor te dice, el reino que yo tengo no es como acá, no es como el mundo lo estamos acostumbrados, porque a veces decimos, bueno, más jerarquía, ¿no? Como que tenemos más poder, más autoridad, más ego, ¿no? Somos mejores que los otros. No se equivoquen. Los siervos del cielo sirven, y el más pequeño va a ser el más grande allá. Así que Dios los bendiga, amada iglesia, y hoy, si quieren, vamos a orar por esta palabra, amén. Y quiero que se quede pensando, y que quizás no conteste hoy acá, pero alguno quiere ir en pos del Señor. El Señor está esperando, dice que los campos están listos para la siembra. Faltan obreros. Faltan obreros que quieran dejarlo todo. Todo lo tienen que dejar. Porque ya no se trata más de mis necesidades, no se trata más de mí, sino se trata del reino de Dios. Se trata de querer amar como el Señor amó, de poder desgastarse cada día por el reino de los cielos. Pero quizás no vas a cobrar una moneda de esta tierra. No hay una resarcción económica, pero sí espiritual.
El Señor te quiere entregar, amada iglesia, los tesoros más grandes y escondidos que tiene para tu vida. Pero para recibirlo necesitas un proceso. Así que si hoy lo querés, ahí en tu corazón. Él escudriña la mente y el corazón de todo. No es necesario nada más que poder decir, sí, Señor, yo quiero. Amén. Padre, en esta hora, esta fue tu palabra, lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Yo clamo en esta hora, Señor, por cada uno de tus hijos. Clamo, Señor, para que esta palabra pueda traer fruto al 100%, que podamos entender que tu reino no es como el reino de esta tierra, que las jerarquías son diferentes aquí, que el amor tiene que reinar en nuestros corazones, el trabajo duro y el esfuerzo tienen que ser nuestra vida cotidiana, la entrega completa a la obra, a tu obra, Señor, tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, te pido y clamo, suplico, Señor, para que esta palabra tenga fruto al 100%, en el nombre de Jesús, que todos puedan levantar su mano y decir, heme aquí, envíame a mí. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque tú me acompañaste, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Procesos, bendiciones. Mirá lo que tenés que decir, procesos y bendiciones. Cuando tienen un sueño, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No necesariamente tiene que ser llamado José. ¿Amén? ¿Y a cuánto se le está trazando el sueño? 1, 2, 3 son los mismos, ¿verdad? Qué tremendo es una cosa que siempre recuerdo cuando esta historia es hermosa, hermano. Seguramente es una historia para alguno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Algunos se tienen que sentir identificados. Porque a veces no te quieren los de tu casa. Mirá lo que tenés al lado. Dicen los de tu casa a veces no te quieren. No lo van a comprender. ¿Amén? Y a veces Dios te lleva a otros lugares. Yo me puedo imaginar la vida de José. Sacaron de la casa porque la casa no lo querían. Fue a la casa de Faraón. En la casa de Faraón tampoco lo quisieron. Fue a la cárcel y dijo, esta es la mía. Decía que tenga al lado, esta es la mía. Algunos que están pasando algún proceso de encarcelamiento espiritual. Dice, esta es la mía. ¿Y qué hizo? Dice que habló como recién hablaba Rosana, qué tremendo, qué lindo. Porque otra vez Dios da oportunidades, y conmigo Dios da oportunidades para que utilices tus dones, decirle, para que utilices tus dones, eso que lo tenés durmiendo. Y dijo, esta es la mía. Y cuando se dio cuenta que se estaba cumpliendo, porque los dones de Dios son irrevocables. Decía que desde el lado, Dios te dio algo que no te lo saca nadie. Hay 2 o 3 que no están entendiendo. Decía que no te lo saca nadie, te lo dio Dios. Amén. Y cuando dicen, más, ¿qué otra cosa te puede pasar? Estás en la cárcel y digo, ¿qué otra cosa? Yo no estuve en la cárcel, pero decía, ya está listo, está acá, toqué fondo. Y ahí dice, listo, ya está, este le va a contar y no le contó nada. ¿Saben cuánto tiempo pasó? 2 años. Decía que tenés al lado, estás en la mitad quizá. Estás llegando a los 2 años. Estás en los 720 y tantos días. Ya está, ya viene. Pero alguien se va a acordar. Amén. Y no estoy hablando ni del copero. El que se acordó de vos y de tus sueños se llama Jesús. Por eso en esta mañana, poné tu mano en alto y decí conmigo, Señor, yo sé lo que vas a hacer conmigo. Declaralo, sé lo que vas a hacer conmigo. Confesalo, sé lo que vas a hacer conmigo, con mis hijos. Sé lo que vas a hacer con esos sueños, que a pesar de que se están atrasando, sé que lo vas a hacer. Porque no sos quien miente, sino el enemigo es el que miente.